Hoy nuestro codirector y compañero Jordi Muñoz cambia de bando, se sitúa al otro extremo de la conversación en el rol de entrevistado y yo de entrevistadora. Qué raro. Que eso no cambia. Jordi es coach, es musicoterapeuta, formador de formadores y recreador de personas. Lo tenemos aquí porque, como sabéis, El Despertador está a punto de publicar un libro editado por la plataforma Edita, que verá la luz en Sant Jordi, y lo ha escrito Jordi, o sea, el día de tu santo. Además, Jordi es el autor de esta obra que nos invita a cuestionar y a redefinir el concepto de felicidad para ganar conciencia sobre nuestra forma de vivir la vida. Estamos hablando del malestar de la felicidad. Un título ya de entrada bastante provocador, ¿no? Porque estamos hablando de malestar y felicidad. Qué contradicción. ¿No es un poco un oxímoron esto? Sí, y al mismo tiempo, ¿qué no es contradictorio, ¿no? En nuestra vida? De alguna forma, nuestra condición humana finita, pero que al mismo tiempo todo el tiempo está persiguiendo también la eternidad, la infinitud, y en esta carrera casi imposible que sabemos de antemano que es imposible, vivimos y habitamos nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras intenciones, nuestras acciones y también nuestras actitudes, ¿no? Y al mismo tiempo, pues de alguna forma el título, cuando estaba pensando como, bueno, precisamente en qué quería reflejar en esta obra o qué podríamos ver, es precisamente esto, ¿no? Como esta constante contradicción en la que vivimos, en cómo vamos persiguiendo algo para vivir mejor, que al mismo tiempo casi nos limita y nos lleva al otro lado, ¿no? El otro polo opuesto, que es precisamente el malestar, ¿no? Y sí, precisamente pues la felicidad y esto que de alguna forma hemos aprendido a convivir con ello, de alguna forma está continuamente generándonos malestar. Y bueno, de alguna forma pues es una propuesta que está. De hecho, he hecho un poco de trampa porque no he pronunciado la segunda parte del título, que es Desmontando mitos para evitar el bienestar. Aquí ya encontramos la clave del libro. Los mitos, los tópicos, los mandamientos y todas estas ideas preconcebidas que tenemos sobre la felicidad. Y yo te pregunto, ¿la tenemos muy mal entendida la felicidad hoy en día? Sí, seguramente esto, ¿no? El problema seguramente es que el camino hacia la felicidad lo estamos haciendo de fuera adentro, ¿no? Habla mucho también de nuestra forma de también de relacionarnos con la vida, ¿no? Que viene también no solo de fuera adentro, sino también es muy mental, ¿no? El paradigma científico es lo que impera, con lo que hemos convivido, lo que hemos aprendido, y esta forma también mental y también pragmática de relacionarnos y de relacionarnos no solo con la vida, porque también lo hemos aprendido con el sistema capitalista de consumo, la sociedad de consumo. Parece como si al final la felicidad fuera un bien de consumo que podemos consumir, que podemos conseguir, ¿no? Que podemos comprar, que podemos adquirir, y cuando al final en esta persecución, en esta querer consumir, nos estamos consumiendo, ¿no? Y al final nos estamos autoexplotando en alguna cosa que tendría que ser algo que nos beneficiara y nos generara salud, pero al final todos estos mandamientos que de alguna forma están en el libro, que después ya seguramente entraremos, lo que vienen a reflejar son estos mandatos que casi sin reflexionar, como van penetrando en nuestras células, en nuestros cuerpos y en nuestras acciones, que sin conciencia pues casi vamos siguiendo, y como para seguir cumpliendo, para realmente conseguir esta meta, que es llegar a ese lugar cuando es un lugar de no lugar, ¿no? Y es esta parte contradictoria también, ¿no? Es como que ahora se nos exige, ¿no?, ser felices, y en cambio otra contradicción, nos cuesta mucho más, ¿crees?, ser felices ahora que antes, cuando no había esta imposición, esta presión por serlo constantemente. Sí, yo en el libro de hecho reflexiono un poco sobre, y reflexionamos y acompaño a reflexionar sobre que seguramente en esta
bueno, desde la revolución industrial, que también ha cambiado también nuestra forma de relacionarnos con la vida, con la naturaleza, con nuestras creencias, con la religión, con todo, ¿no? Es como el ser humano, bueno, en el momento que también, ¿no? Partiendo de Descartes, bueno, aquí me viene mi parte de licenciado en Humanidades, sí, del pensamiento, pero toda esta parte más de pensarnos que estamos en el centro del mundo y que la naturaleza está casi, es un instrumento de nuestra realidad, y también toda la parte espiritual también está en ese sometimiento nuestro, a nuestra disposición. Pues también seguramente nos hemos creído como que en esta postura egoica, como que ocupamos ese centro, y que también nos hemos liberado de toda la parte esta sagrada, y de todo lo que tiene la religión también, ¿no? Ahora mucho más, pues hay mucho más cuestionamientos, que también está muy bien, ¿no? Muchos aspectos, pero es como esto, ¿no? Hay un punto que nos vamos de madre y hemos perdido el foco también en entender que también nos estamos metiendo a una nueva forma sagrada, mucho más dogma, sí, otro dogma mucho más fuerte, que es la felicidad, ¿no? Y el cumplir todos estos mandatos. Por eso hablaba de mandamientos, que también hay 10 mandamientos en el libro, pues que de alguna forma la felicidad, bueno, porque si quieres conseguir llegar a ese lugar, pues tienes que cumplir, ¿no? Y al final es esto, nos vivimos como imposiciones, porque en el fondo no es esto, no sé, es lo que decías, igual desde un lugar más natural, más inconsciente, la habitamos más fácilmente, ¿no? La felicidad o el bienestar. Y justamente pues eso hace que sí, como tú dices, hoy en día la felicidad ha quedado muy desdibujada, la entendemos de una forma ya mucho más dogmática. Y de aquí que haya tantos mitos sobre ella, ¿no? Y de hecho en el libro haces un repaso, como decías, por los 10 principales mitos, por los 10 mandamientos de la felicidad. Cuéntanos cuáles son, o los que nos puedas avanzar. Sí, bueno, digamos, el libro está estructurado como en 4 ejes que hablan de 4 dimensiones diferentes de cómo nos relacionamos con la vida. Podría ser la parte de la identidad, que tiene que ver con el ser, y ahí como hay 2 mandamientos muy bueno, que relacionaríamos muy fácilmente, ¿no? Con el tema del el ser tu mejor versión, que es este imperativo categórico que siempre nos lleva al tener que ser perfectas, y tener que llegar ahí, de conseguir eso. Y por otro lado hay otro que es el ser positiva, ¿no? Con la vida, y esta parte también, bueno, que nos hemos tragado muchos mensajes de Mr. Wonderful que simplifican y banalizan mucho este trayecto, cuando realmente, bueno, pues también esta banalización hace que muchas veces no podamos atender dolores que hay y que necesitan su tiempo para abrazarse, ¿no? Eso sería una parte que tiene que ver con la identidad, pero hay otro eje que tiene que ver más con el aprender, el crecer, y ahí lo hemos relacionado con otro mito, que es el mito del progreso, ¿sí? En el progreso tenemos con varios mandamientos, uno que tiene que ver con la fama, con el éxito, el tener que triunfar, el tener que llegar a algún lugar, ¿no? Como si no estuviéramos en un lugar, como si nuestro lugar no fuera apropiado, ¿no? Sí. Siempre hay que llegar a otro lugar, siempre hay que avanzar. Siempre hay que avanzar, nunca es suficiente, todo esto, ¿no? Después otro que tiene que ver con también la velocidad, con el tema del rápido, aquí ya siempre estás tardando, siempre tendrías que estar en otro, es el tema de la inmediatez, está ahí continuamente. Después otro que tiene más que ver también, el quinto sería el que tiene que ver también con la eficiencia, con el tener la sensación que tenemos que poder con todo, ¿sí? Y esta sensación de la voluntad de poder, de que todo lo que me proponga, si quieres puedes, ¿no? Entonces, ¿cómo desmitificar también si quieres puedes, que tanto daño también nos hace? Como todos estos mitos y de tópicos tienen una parte que es útil y nos puede ayudar, y seguramente nos ha ayudado en muchas cosas. Están bien intencionados, claro. En cierto sentido. Claro, como ¿no? la felicidad en principio es algo aspiracional que todos y todas deseamos, ¿no? Pero cuando se pasa como decía antes, cuando se pasa del límite, hay un punto que se nos puede girar en contra, nos puede generar frustración, impotencia, etcétera. Y los otros tienen que ver, otro eje es también el del saber, el del conocimiento, y es cómo captamos la realidad, cómo nos relacionamos con ella. Y ahí también hay unos mandatos que tienen que ver, pues esto, ¿no? Con el tema de
de tener que tener respuesta para todo, ¿no? De tener que saberlo todo. Entonces esta sensación también de angustia por tener que saber, por tener que conocer, por superar los límites siempre, con esta parte de salir de la zona de confort, también decía, ¿no? Y qué tal si en lugar de salir de la zona de confort nos planteamos si igual queremos crecer en confort, ¿no? Y disfrutar de otras partes. Y por último, el último eje tiene que ver también con el sentir, ¿no? Y cómo el sentir también está muy sesgado también por imposiciones que tienen que ver, en este caso, yo hablo mucho también de como un espejo que está ahí afectándonos, ¿no? Como una parte que tiene que ver con la parte de la imagen, en la cultura de la imagen audiovisual que vivimos, pues precisamente esto, ¿no? El tema de la imagen, la imposición del like, ¿no? De tener que gustar a todos los lados, de tener que pues encajar, es algo que condiciona nuestro sentir. Pero también otra parte que tiene que ver con la proyección en este espejo, ¿no? Que tiene que ver con cómo me veo, dónde tendría que estar, que tiene que ver con la fortaleza también, ¿no? Esta sensación de que tenemos también a nivel de sentir que podemos. Y desde ahí también intentamos invitar a las personas a descubrir el poder de la vulnerabilidad, ¿no? Y por último, el último mandato también tiene que ver con, pues esto, ¿no? Con la parte de conectar también con el poder del dolor, ¿no? Es salir también de la parte esta protectiva de la coraza que nos mitiga y que nos impide conectar con nuestro dolor, porque tenemos una interpretación nuestra que nosotras no podemos sostener este dolor, ¿no? Entonces eso también nos limita todo nuestro potencial transformador, ¿no? Y esa parte de, pues esto, ¿no? De cómo atendiendo el dolor podemos salir del sufrimiento, ¿no? Y es, bueno, un Dos poco cosas sería... muy diferentes, dolor y sufrimiento. Sí. En El Despertador creamos ya hace unos meses una metáfora para explicar nuestra manera de acompañar a las personas y a las organizaciones, una metáfora sencilla pero yo creo que es muy profunda, que habla de un viaje del TIC, tiempo inconsciente, al TAC, tiempo autoconsciente, tic-tac. Y decimos que despertar es justamente esto, es cada vez más agrandar los momentos de TAC y empequeñecer los de tic. En el libro también te sirves de esta metáfora y de hecho divides cada uno de los 4 ejes que nos estabas comentando en un momento de tic y un momento de tac. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste utilizar este recurso? Pues también lo decías, ¿no? Nosotros decimos desde el Despertador que despertar la conciencia es un viaje del tic al TAC, ¿no? Porque, y que entrar en el TAC, en el tiempo autoconsciente que decías, o sea, en esta conciencia es el camino hacia el bienestar. Y precisamente, como decíamos antes, es desmontando estos mitos podemos conectar habitar en nuestro bienestar, ¿no? Y es esto, en el fondo, el viaje que proponemos en el libro, que propongo, es precisamente esto, ¿no? Que vayamos, que validemos nuestros tics, porque los tenemos. Es imposible no tener tics, porque estamos hablando de nuestras inercias, de nuestros lugares comunes, de donde nos movemos, que nos han dado muchos muy buenos resultados y nos han funcionado y nos siguen funcionando en muchos aspectos. Pero simplemente es darnos cuenta que a veces se convierten en tics y que no eres tú, que no tienes por qué identificarte en esos tics. Y que desde el TAC, en cambio, también cuando algo no te está funcionando, pues también plantearte pues qué es lo que no me está funcionando, qué quiero cambiar, qué me gustaría cambiar, y ahí puedo conectar con mi liderazgo, ¿sí? mi liderazgo emocional, de decir, vale, ¿qué quiero hacer con esto que me pasa, ¿no? Y qué acciones puedo tomar. Y por eso, de alguna forma, en los espacios de TAC es donde entran el cuestionamiento, el pensamiento crítico de los mandamientos, ¿no? Porque de alguna forma en esta sociedad donde, bueno, tendemos a querer encajar a esta cultura que decimos del like, a esta cultura del consumo en la que estamos todas y todos integrados de alguna forma, pues es casi contracultural opinar diferente. Es contracultural la diversidad, es contracultural validar mi voz, y desde ahí lo que pretendemos es despertar el pensamiento crítico, ¿no? La voz, cada quien tiene una voz diferente, unas necesidades diferentes, una identidad diferente.
y un proceso diferente para todo, ¿no? Entonces es imposible encajar y seguir recetas porque cada persona necesitaría cambiarlas y hacer las suyas, ¿no? Es un plato que cocinas toda la vida. De hecho, tu libro, a diferencia de muchos libros de autoayuda o muchos perfiles de redes de autoayuda, no se acompaña de métodos ni de recetas, ¿no? Ahí no vamos a encontrar la fórmula magistral para ser felices o para al menos no tener malestar, sino que es más bien esto, una invitación a la reflexión y cada persona desde su realidad y desde su consciencia. Y supongo que si hacemos eso, pues cada vez más vamos a disminuir este malestar y quizás no ser felices, pero sí vivir en bienestar, porque son dos cosas muy diferentes, felicidad y bienestar, ¿no? Totalmente. Bueno, simplemente era para salir precisamente de casi una palabra que al final, de tan sobada que la tenemos, nos da miedo, ¿no? En algunos momentos y no la podemos habitar. En cambio, el bienestar es como viene en el estar aquí, ¿no? Y es algo menos pretencioso y al mismo tiempo más realizable, ¿no? Y en el fondo seguramente la felicidad va de eso, de algo menos pretencioso y más realizable y de ir valorando todos esos pequeños momentos, esos aspectos, estas situaciones que a mí, estas actitudes que me conducen a algo que tiene que ver con el bienestar. Pero con esto que estabas diciendo, sí, de alguna forma, más que invitar a las recetas, porque como decíamos antes, cada quien tiene... Claro, de esta sociedad que quiere cosas sencillas, rápidas, inmediatas, ¿no? Y seguramente lo que nos damos cuenta es que el bienestar tiene que ver con los procesos, con comprender tus procesos y con hacerte las preguntas y permitirte darte un espacio para las preguntas, para precisamente, ya que estábamos hablando de habitar, pues habitar esas preguntas y que habiten en ti y permitírtelas ir respirando, ir descubriéndolas, ir contestando, porque desde ahí es donde te apropias de tus pasos, de tus decisiones, de tu vida, de tus actitudes, de tus acciones. Y precisamente las preguntas, el tesoro que nos guardan es este lugar, ese espacio que tiene que ver primero con un silencio, con una respiración y con un proceso, ¿no? Cosas que son tan casi especies de extinción de nuestro día a día casi, ¿no? El silencio, el espacio para respirar y el proceso. Imagínate. Entonces, eso es el tesoro que puede tener una pregunta y al mismo tiempo este es el tesoro que puede tener que yo pueda apropiarme de ese momento y decidir qué quiero hacer o qué pienso yo sobre algo o cómo quiero accionar con algo y al mismo tiempo compartirlo contigo, que puedas tener este espacio, ¿no? Entonces hay un punto que, como decías antes, nos estamos convirtiendo en esclavas y esclavos de la inmediatez y eso por supuesto nos lleva pues esto, ¿no? A deshumanizarnos, desconfigurarnos y también pues esto, ¿no? Empobrecernos, ¿no? A nivel humano y bueno, es importante tomar conciencia de eso, ¿no? Y el valor de preguntarse y que cada respuesta, ¿no? O sea, aquí no damos ninguna respuesta, la respuesta es la que cada persona encontrará en algún momento del camino, cuando sea, como sea, pero no vienen de fuera nunca, las respuestas vienen de alguna forma es esto, y el libro está articulado a partir de muchas reflexiones y también de muchas preguntas para podernos hacer, para desde ahí ver cuáles te resuenan a ti y con qué y cuál te puede funcionar a ti para poner un poco más de conciencia, ¿no? Y de cuentos, ¿no? Porque a pesar de que es un libro eminentemente, es un ensayo, también utilizas el cuento como recurso para contar, para desarrollar estos momentos de este apartado de TIC, que decíamos que se divide en TIC y en TAC, pues estos momentos de inconsciencia, ¿no? Has creado, aparte tú, los cuentos, son cuentos originales y son cuentos que normalmente pues explican eso a través de un protagonista, ¿no? Un momento de alguno de estos mandamientos, de estos 10 mandamientos. Y es un recurso que a mí me parece muy, muy poderoso, coge como mucha más fuerza este momento de TIC. Sí, precisamente esto, ¿no? Es, muchas veces para hablar de lo universal necesitamos ir a lo particular, a lo concreto, ¿no? Y claro, llevamos
Claro, este libro nace también de muchos años de acompañar a personas y organizaciones, ¿no? Bueno, ahora estamos justo a punto de cumplir 15 años y desde que nació este proyecto y acompañando todos estos años en el bienestar de las personas y organizaciones, siempre nos hemos dado cuenta que esta parte de la autoexigencia, de la autoexplotación, está ahí constantemente en todas las modalidades y en todos los lugares ahí haciendo su ruido, ¿no? Entonces, en su momento estuve planteándome, bueno, ¿y si traigo casos de situaciones y dije, bueno, ¿y qué tal si todavía lo buscamos en un lugar, bueno, en otro estilo, en otro tono, ¿no? Buscar otras voces precisamente, ¿no? Que el libro respire estas otras voces de muchos estilos diferentes, ¿no? Entonces puede haber la voz neurótica más del TIC, la voz más reflexiva del TAC, porque tal que sea también una voz, por eso no te extrañes si la voz del TIC encuentras un yo que puede ser yo, pero puede ser cualquiera de nosotras, ¿no? He intentado expandirlo al máximo. Pero también en el cuento pues son unos personajes que les pasan cosas, ¿no? Y sobre todo cada cuento tiene como un objeto que es como el desencadenante de un cuento, ¿no? En el primer eje, por ejemplo, aparece un emblema de una mujer que es la protagonista, que es caballera andante y no sé qué se diría, mujer andante, no sé, porque es esto, sí, ¿no? Pero caballera, sí sería una caballera andante. O sí, no sé, caballera, no sé. sí. Pero eso, ¿no? Y que de alguna forma también esto, ¿no? Su camino tiene que ver con cuestionarse al final, pues, sobre su identidad. ¿Quién es si no es caballera andante, ¿no? Y qué pasa cuando hay un día que me doy cuenta que no sé si eso es algo que yo he decidido en la vida. Y bueno, y estamos hablando de alguien y cuánto se multiplica en nosotras en tantas situaciones, ¿no? De quién toma las decisiones para nosotros, ¿no? Las tomo yo, las toma alguien, en función a qué, quién soy, ¿sí? Qué miedo me da también preguntarme quién soy. Y por ejemplo en el segundo eje, que tiene que ver, como decía antes, también más con el tema del progreso, con el crecer, pues aparece una inteligencia artificial, ¿no? Con el tema del progreso precisamente, que es la protagonista, que pues una inteligencia artificial que no sabe cómo manejar, bueno, esta neurosis ya mundial del abuso, ¿no? Al final lo que pasa siempre, el abuso del recurso. Al final el abuso del recurso es tan grande que al final el recurso acaba incluso colapsado, ¿no? Entonces, eso, ¿no? La paradoja de... Sí. Y en el tercer eje, por ejemplo, pues que estamos hablando del conocer, del saber, de querer saber más, de poder, de cómo gestionamos nuestras dudas, nuestras inquietudes, pues aparece precisamente una bola de cristal, ¿no? Y hay dos hermanos que tienen que decir qué quieren hacer, saben que pueden ir a buscar una bola de cristal y todo el cuento es una decisión, es qué hacemos con eso, ¿no? Y bueno, y nos cuestiona también sobre eso, ¿no? Sobre si queremos o no, la necesidad o no de tener respuestas, quién seríamos, nuestra condición también frágil en que nos movemos en esa incertidumbre. La tentación de dejar de vivir en la incertidumbre. Eso, ¿no? Y de ir ya rápidamente al resultado, que nos importa más el resultado o el camino. Bueno, esas son dudas que están ahí, ¿no? Y en el último eje, que tiene que ver con el sentir, pues precisamente al final la protagonista es una maleta que vive en el fondo de un armario que olvidada desde hace mucho tiempo, porque las personas están utilizando otras maletas que son mucho más útiles a corto plazo, ¿no? En cambio esa maleta, que incluso ha olvidado su función, ha perdido su autoconciencia, ¿no? De lo que puede ser y de todo lo que puede regalar, pues hay un momento que recupera esa conciencia y se da cuenta que quizá era la maleta más importante que todas y todos podemos necesitar para sentirnos bien, ¿no? Para conseguir este bienestar. Y también quería apuntar que terminas cada uno de estos ejes con un espacio de autodiagnosis, como un termómetro para saber cada uno cuántos tópicos tiene interiorizados, integrados, ¿no? Es como un topicómetro, no sé cómo, me encanta, mira, me lo vamos a cómo llamarlo, pero ¿no? Que está muy bien, que también facilita un poco esta autorreflexión y autoconocimiento, ¿no? Y autoconocimiento. Sí, es como esto, como es un viaje de dentro hacia afuera, es una parte divertida y también una forma de hacer un resumen rápido al final de cada eje, de decir, vale, cuáles son las ideas principales que han ido saliendo, pero al mismo tiempo lo vamos a hacer en clave de autoevaluación, autodiagnóstico, para poder ver, decir,
pues qué aspectos de qué mandamientos me están impactando más, me están afectando más y dónde puedo poner ahí un poco yo la atención y la intención para ganar más bienestar, ¿no? Es un poco Jordi, hablemos del origen de este libro, ¿no? Del proceso creativo, de qué es lo que te empuja a escribirlo. Después de, como tú decías, 15 años ya de Despertador. Sí, pues seguramente es eso, ¿no? Es desde siempre desde el nacimiento del proyecto mismo del Despertador fue este impulso de querer despertar el bienestar en las personas. O sea, la llama o sea, es el convencimiento de que todas las personas de alguna forma, en algún lugar de su cuerpo, de su alma, tienen ahí una llama que en algunos momentos ha calentado más, ha crecido más, ha vivido más, en otros momentos está más apagada, y sea cual sea su circunstancia, ¿no? Que sea la circunstancia más heavy, todo el mundo tiene algo ahí para dar y para darse, sobre todo. Entonces, como este convencimiento es el que siempre me ha acompañado y es un poco lo que ha movido el querer mover eso, ¿no? Sobre todo es esta intención de abrazar nuestra humanidad más profunda. Es como decir, bueno, y si nos dejamos ya de jodernos, perdón que lo diga así, de estar pretendiendo ser otra cosa que no somos, de estar buscando afuera lo que ya tenemos dentro. Todo esto queda precisamente muy tópico, lo hemos leído en muchos lugares, pero es como, bueno, y si abrazamos nuestra versión perfectamente imperfecta y nos comprometemos con ella. Porque desde ahí seguramente es eso, el tempo es otro, la forma es otra, la consciencia es otra, ¿no? Y bueno, el permitirnos habitar ese lugar, ¿no? De hecho, tú también a lo largo de estos 15 años has escrito muchos artículos que ya daban pistas, que ya iban por ahí, pero aquí has dado un salto, ¿no? Con el libro, un salto más importante. Ya has hecho, bueno, no hablaremos del progreso, todo está bien, escribir el libro como no escribirlo, pero lo que sí que es un proyecto de mucha envergadura que seguramente te habrá requerido muchos momentos de consciencia, de tacto, ¿no? De poner mucho el foco, bueno, es lo que pretende el libro, ¿no? Y también te iba a decir, me imagino de yo TIC también. que de TIC habrá también muchísimos, y ahí está también otra vez otra contradicción, ¿no? Porque tienes que lidiar con las autoexigencias tuyas, con las expectativas tuyas, con las expectativas ajenas, ¿no? Con los tempos de la editorial, luego la promoción del libro. Bueno, cómo ha sido este viaje, ¿no? Que va a terminar ya dentro de poco, pero cuéntanos, ¿cómo has superado tú estos tics? Sí, con ganas de que salga, con muchas ganas y que pueda ser útil, eso es lo primero. Entonces ese foco también me ha dado mucha fuerza en muchos momentos, pero también diría antes lo decías, ¿no? Es como, ¿quién soy yo? ¿Quién somos? Yo diría, ¿quién es cualquier persona para dar una receta de algo, ¿no? Entonces, sobre la vida de otra persona. Entonces, lo más importante, yo diría, es ahí no hay nada de intención de que sea una receta, aunque si te puede ayudar para cocinar la tuya, pues bienvenido sea, porque precisamente están ahí. Yo lo que podría decir es, mientras estaba escribiendo, estaba dándome cuenta de todos mis tics. Y ahí hay un montón de tics, que si yo paso el termómetro que decíamos antes de tics, de diagnóstico, pues está lleno, ¿no? Porque porque es eso lo que hablábamos antes, también tienen su funcionalidad y me dan muchas cosas, ¿no? Como el hecho de, yo que sé, en mi caso, yo que sé, pues el querer, no sé, la disponibilidad, el querer estar disponible, el querer dar respuesta, el querer gustar, o sea, hay muchos aspectos que están ahí que a mí han estado haciendo interferencia en esto, ¿no? Y he tenido que vaciarme de estas voces para poder conectarme con mi propósito. Y sí que es verdad que en esta sociedad bueno, antes cuando hablábamos de progreso, ¿no? Había de la eficiencia, del resultado, de la velocidad, de todo eso, pues está ahí interfiriendo mucho en el proceso, ¿no? Porque es como algo
también quijotesco casi escribir en un momento donde estamos continuamente rodeados de la distracción y eso, ¿no? Entonces, del multitasking, de muchísimos aspectos que están ahí dificultando la concentración y el espacio, el respirar. Entonces, escribir precisamente requiere espacio, concentración, visualización. Y bueno, y en mi caso yo diría que eso lo he tenido a ratos, pero lo que he puesto ha sido mucho empeño. Empeño. Sí. Y eso es como lo que al final te acaba sosteniendo, ¿no? También de romantizar también toda esta parte de la inspiración y del buscar el momento, de encontrar el momento adecuado, y es como lo puedes crear en muchos momentos. Y yo diría más generar espacios donde pueda fluir el hilo. Pero para que fluya, antes tienes que permitirte no fluir nada. Entonces es como, antes de que pudiera fluir cualquier de estos momentos en que he fluido, ha habido mucho no fluir. y mucho permiso para no fluir y para decir eso. Y eso es lo que me ha permitido Entonces yo diría eso, ¿no? Es una metáfora también como personas y de la vida y del bienestar. Pienso que el bienestar empieza por reconocer el malestar. Totalmente. Y eso se empieza, y desde esa aceptación también se dibuja, ¿no? Se disuelve un poco. Y puede empezar a hacer algo con eso, ¿no? Y bueno, por lo mismo con la escritura. Muy bien, y yo no sé si tú tienes esta bola de cristal escondida en algún lugar, pero ahora vendrá un tiempo de incertidumbre, ¿no? Desde que se publique el libro hasta que los lectores lo lean y te llegue una respuesta. No sé cómo crees que vas a sostener estos nervios, no sé si ya estás un poco ansioso de saber qué va a opinar la gente de este libro. Mira, te diría, más que opinar, tengo muchas ganas de conversar, ¿sí? Es como muchas ganas de seguir reflexionando, de seguir aprendiéndome también a partir de las digestiones de todas las personas que puedan leer, ¿no? Sí, claro, este proyecto arrancó hace 1 año y medio más o menos, bueno, incluso hace mucho más, pero incluso esta metáfora del tic y el tac está ahí metida, incluso estaba en la pandemia, en un libro que quería escribir entonces, pues se convirtió en otro libro que fue La anatomía del cambio, bueno, eso, ¿no? Pero en este caso, sí, muchas ganas de ver cómo llega y cómo resuenan las personas. De momento parece que sí que es verdad que es algo muy universal, porque hay muy buena respuesta y muy buena acogida y bueno, y con mucha curiosidad. Y también decirte, antes me he olvidado, con el tema del proceso, también sí que es verdad que la escritura y todo eso, y todo este lugar de enfrentarte también con tus fantasmas y tus movidas y tus demonios, es un lugar solitario, pero también por suerte he tenido muy buena compañía, ¿no? De personas pues que también han hecho este lugar mucho más habitable, ¿no? Y mucho más fácil, ¿no? Desde mi compañera, Eli, a ti que has estado ahí, pero sobre todo a Ana, mi socia, ¿no? Que ha estado, pues esto, ¿no? Compartiendo muchas reflexiones y también con Marta, pues esto, Masó, que me ha ayudado mucho en toda la parte precisamente de visualizar también. Bueno, hemos disfrutado escribiendo los cuentos, es como mi acompañante literario. Y bueno, y por supuesto Marta Castro, que es la fantástica ilustradora. La ilustradora de este libro, de las ilustraciones que veremos en este libro, que también pues es un valor añadido que aparte acompaña divinamente y son preciosas. Y simplemente lo traía también porque en esto de la vida también qué importante es construirnos también nuestra tribu, también para que nos acompañe en un reto, ¿no? Porque en eso también pues tiene parte de aceptar la soledad y desde ahí pues dejas de sentirte tan solo cuando lo aceptas, ¿no? Bueno, pues Jordi, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir muy de cerca, te vamos a estar acompañando, ya lo sabes, somos parte de tu tribu en este proceso y nada más. Y que seguro que va a ser, bueno, yo hablaba de qué respuesta tendrá, pero estoy segura que va a ser buenísima. Igualmente este viaje ya creo que ya vale la pena. Sí. Muchas gracias, María. Gracias a ti.